Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Feliz de poder estar nuevamente con ustedes a través de estos medios, meditando y estudiando la palabra de nuestro Señor. En este estudio, de diferencia de los anteriores, vamos a tener una modalidad un poco distinta, ya que esta vez ya no vamos a tener un tema específico. No es temático nuestro estudio. Recuerden que abarcábamos cierta idea que era transversal a toda la palabra del Señor y ahí vamos viendo. Ahora no lo vamos a hacer de manera por temática, sino que lo vamos a hacer un estudio más exhaustivo de la palabra del Señor, pero de manera lineal, ¿ya? De una manera más textual. En esta ocasión vamos a analizar la epístola a los romanos. Vamos a analizar la epístola a los romanos. Si nuestro Señor nos lo permite, vamos a estar analizando los 16 capítulos en estudios siguientes. Los 16 capítulos de esta epístola, ¿ya? Entonces les invito a que en reverencia a la palabra del Señor podamos buscar su consejo, no en otros lados, sino en su Biblia, en su palabra, donde su voluntad revelada a nosotros nos dice lo que Él quiere y lo que Él manifiesta de su propia naturaleza. De esta manera, entonces, lo que vamos a ver hoy es una introducción a la epístola a los romanos. ¿Ya? La próxima semana ya vamos a comenzar con los capítulos, pero por hoy vamos a hacer una especie de introducción a la epístola a los romanos. ¿Ya? Para poder primero interesarse de manera especial por la epístola a los romanos, es interesante comprender cómo nuestros hermanos en la fe a través de la historia, el realce que le han dado a esta epístola. Hay un consenso teológico que la epístola a los romanos es uno de los documentos teológicos más importantes que se hayan escrito jamás. Documentos que expresan la naturaleza del Señor, documentos que analizan a Dios mismo y el estudio de Dios más importante que jamás se haya escrito. La epístola a los romanos representa esto. Esto es, de hecho, en la época de la Reforma y previa a eso, la epístola a los romanos desempeñó un papel fundamental modelando la enseñanza de muchos cristianos, como fue Agustín, Juan Calvino, Lutero, Wesley, por nombrar solamente algunos. De hecho, Martín Lutero describe la epístola a los romanos, de Pablo a los romanos, como, cito, la pieza más importante en el Nuevo Testamento. Es evangelio puro. Bien vale la pena a un cristiano no solamente memorizarla palabra por palabra, sino también vivir en ella todos los días, como si fuera el pan de cada día del alma. Así describe Martín Lutero la epístola a los romanos. Entonces, con esto como enganche, los invito a poder interesarse en la epístola a los romanos, los invito a poder estudiarla en sus hogares, los invito a poder memorizarla, pero sobre todo los invito a poder vivirla, ¿ya? Como la voluntad del Señor, inspirando a Pablo en esta carta a los romanos, nos trae a día de hoy su voluntad, como representa también la naturaleza del Señor en esta carta a los romanos. Solamente en 16 capítulos comprende un sumario tan hermoso de lo que es el Señor y lo que representa el Señor en su acto en nuestras vidas. Introducida ya la carta, primero analicemos las circunstancias generales de esta carta. Sabemos de que pese a que esta sumatoria de libros y cartas de distintos géneros literarios están comprendidas dentro de la Biblia, lo que bajo el canon es la palabra del Señor, también cada uno de ellos obedece a circunstancias generales. Tuvieron un escritor, un autor, sabemos que el autor es Dios, pero sabemos que también que el Señor inspiró a través del Espíritu Santo a diferentes personas distintas, personas con estilos distintos, personas con cultura distinta, personas con nacionalidades distintas, con profesiones distintas, de edades muy distintas. Entonces es necesario poder comprender las circunstancias, en primer lugar las circunstancias en las que fue escrita esta epístola. Entonces, para poder analizar las circunstancias generales, primero aboquémonos a la figura de Pablo, ¿ya? A la figura de Pablo. En Romanos capítulo 15, el penúltimo capítulo de esta epístola, Pablo él mismo nos proporciona algunos detalles de las circunstancias que él estaba viviendo en el momento de escribir esta epístola. Si ustedes abren el capítulo 15 de Romanos, específicamente el 14, versículo 14 al 29, nos podemos dar cuenta de que él estaba camino a Jerusalén. Ya él había estado realizando un viaje para poder recolectar dinero, ofrendas, entre obras misioneras gentiles para la iglesia
en Jerusalén. Esto, como vamos a ver más adelante, tenía un propósito de poder congeniar, de poder sociabilizar el mundo gentil con el mundo judío. Pese a que el Señor ya había partido, la iglesia estaba establecida en Jerusalén y las incursiones al mundo gentil habían sido mínimas. Pablo fue el primer gran misionero hacia el mundo gentil, como bien sabemos. Entonces, él había estado en Macedonia y en otros sectores de la Grecia antigua, reuniendo, predicando la palabra del Señor, obviamente, pero también reuniendo ofrendas para la iglesia en Jerusalén, ¿ya? Entonces, él, cuando escribe la carta a los romanos, él estaba camino a Jerusalén, ¿ya? Para poder entregar esta ofrenda que había reunido. Desde Jerusalén mismo, Pablo planeaba seguir su viaje. ¿Hacia dónde? Él lo expresa en esta misma carta y en Hechos también. Él planeaba dirigirse hacia España, ¿ya? Planeaba ya dejar la zona, los alrededores del Mediterráneo Oriental, alrededor de Israel y la Grecia, para dirigirse a España, ¿ya? Para dirigirse a España. Pero en el camino a España planeaba detenerse en Roma, ya así lo manifiesta él. Si comparamos lo expresado por Pablo en el capítulo 15 de esta carta, lo comparamos con la narración que hace Lucas en Hechos, podemos llegar a la conclusión de que Pablo estaba, al escribir Romanos, estaba en su tercer viaje misionero. Probablemente, según Hechos 20, en Hechos 20 podemos encontrar esto, durante su estadía de 3 meses en Grecia, ¿ya? Entonces Pablo estaba volviendo a Jerusalén y la carta a los romanos la escribió en Grecia. Probablemente y casi sin duda durante su estadía en Corinto, ¿ya? Durante su estadía en Corinto. Podemos llegar a podemos llegar a esta conclusión de que estaba en Corinto cuando escribió esta carta por varias cosas. Algunas son, por ejemplo, la mención que hace en Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 10, y también, más específicamente, en la misma carta a los Romanos, capítulo 16, los primeros versículos, Pablo envía una sugerencia a una persona que se llamaba Febe, y Febe era específicamente de Cencrea. ¿Dónde quedaba Cencrea? Era un puerto marítimo que quedaba al lado de Corinto, ¿ya? Entonces, de esta forma, se cree que cuando Pablo escribió esta carta se encontraba en Corinto. ¿Cuándo fue esta estadía en Corinto? Aproximadamente en el año 57 después de Cristo, ¿ya? Aunque según los cálculos podría ser un poquito antes, un poquito después, pero alrededor del 57 después de Cristo. Si hay algo que es interesante de analizar en la figura de Pablo, es sobre cómo él había llegado a un punto culmine en su carrera misionera. Él sentía que ya no tenía, cito literalmente en Romanos 15:23, no teniendo más lugar en estas regiones, ¿ya? Lo que yo les decía recién, que Pablo ya sentía que su ministerio en ese sector, en el Mediterráneo Oriental, ya había cesado. Por eso él quería ir a lugares donde el Evangelio aún no había llegado, que era en España, ya la zona de Hispania, la zona romana, en lo que hoy día conocemos como España. Pablo ya había dejado iglesias establecidas, ¿ya? Desde Jerusalén hasta los alrededores del Ilírico, lo que yo les decía, la zona romana que pertenecía antiguamente a la Grecia antigua, ¿ya? Él sentía de que la estrategia de Dios a través de Pablo en esa zona ya había culminado, ¿ya? Entonces él ya se disponía, luego de Jerusalén, partir hacia España. Continuando con las circunstancias generales de esta epístola, vemos la figura de Pablo, pero también es necesario analizar la iglesia en Roma, ya la iglesia en Roma. Hay algo interesante, y aquí hago un paréntesis en este estudio. La iglesia en Roma no se componía de una sola congregación, eran muchas congregaciones pequeñas. Si ustedes analizan el libro de los Hechos, pueden leer sobre qué consistían las primeras congregaciones. Se reunían en hogares, ¿ya? Los cristianos se reunían en hogares. Entonces en Roma habían varias congregaciones pequeñas, ya que obviamente se comunicaban entre ellas. Entonces cuando Pablo escribe a Roma, escribe a los cristianos que están en Roma, que no es sino una única iglesia, pero repartían muchas congregaciones, ya, muchas congregaciones. Los insto en este tiempo de cuarentena, en su tiempo de meditación del Señor, también poder ver una película que es sobre Pablo, sobre la vida de Pablo. Esta película, que no me confundan, yo no me encuentro capacitado de ponerle el título de cristiana a una película. Pero esta película, una perspectiva obviamente laica, no necesariamente desde la perspectiva bíblica, relata sobre los últimos años de meses o semanas de vida de Pablo en Roma, ¿ya? Y ahí relata muy bien sobre lo que era la vida de la congregación de las iglesias en Roma bajo plena persecución de Nerón, ¿ya? Entonces,
en complemento al inicio de este estudio de la epístola a los romanos, los insto a que durante esta semana puedan tener un tiempo de poder ver esta película muy interesante, se las recomiendo 100%, ¿ya? Entonces continuamos. Cuando analizamos la iglesia en Roma, las congregaciones, salta a nuestra mente la tradición católico-romana que describe como fundador de la iglesia en Roma a Pedro, ¿ya? Pero debemos decir desde un inicio que esto es sumamente improbable. En primer lugar, porque si Pedro hubiese sido obispo en la iglesia, hubiese sido nombrado en los saludos de Pablo al inicio de esta carta. Si ustedes leen Romanos capítulo 1 y capítulo 2, se van a encontrar con muchos saludos. De hecho, ahí podemos ver una cantidad de hermanos que componían las iglesias en Roma, ¿ya? De ahí lo importante de esta iglesia, y podemos llegar a la conclusión de que eran varias congregaciones, porque eran muchos hermanos, ¿ya? Saluda a muchos. Y si Pedro hubiese sido el obispo en esta época, se lo hubiese señalado en los saludos, obviamente, ¿ya? Los recuentos históricos más antiguos, fidedignos, de un obispo en Roma fue de Clemente. Clemente fue obispo de Roma a finales del primer siglo, año 90, año 100 aproximadamente. Hay registros históricos claros. De Pedro solamente tenemos una tradición católico-romana, pero según lo que yo les estoy diciendo es sumamente improbable, ¿ya? Primero porque aparecerían los saludos y segundo porque Pablo tenía un ministerio, un deseo ferviente en el Espíritu Santo de predicar el Evangelio donde otros apóstoles no hubiesen predicado. En Romanos 15:20 nos habla de esto. Pablo mismo dice, donde no deseaba predicar el Evangelio en el fundamento de otro, ¿ya? Es decir, si ya Pedro, un gran apóstol, hubiese sido obispo en esta iglesia, Pablo no habría puesto el énfasis en sus viajes, en sus epístolas a Roma, ¿ya? Entonces, comprendiendo que Pedro no fue el fundador de la iglesia en Roma, lo más probable es que los fundadores de esta iglesia hayan sido los peregrinos judíos de Roma que se encontraban durante la predicación de Pedro durante Pentecostés, ¿ya? Durante Pentecostés. En Hechos 2 encontramos la narración de Lucas sobre que muchos judíos romanos se encontraban en Pentecostés y escucharon esta sublime predicación de Pedro durante Pentecostés. Y ellos fueron, al retornar a Roma, los que fundaron estas congregaciones, ¿ya? El problema fue que, al igual que en muchas otras ciudades, muchos convertidos al Evangelio no abrazaban necesariamente esta enseñanza mesiánica. Es decir, quienes se convirtieron en Pentecostés, los judíos que se convirtieron en Pentecostés fueron a Roma, pero muchos otros judíos no se convirtieron, ¿ya? No abrazaron la fe mesiánica, no abrazaron a Cristo como único y suficiente Salvador. Aún mantenían la prevalecencia de la ley, ¿ya? En muchas ciudades ocurrió esto. En Roma no fue la excepción, ¿ya? Entonces ocurría una disensión constante entre los convertidos, los cristianos y los judíos que mantenían que debía prevalecer la ley, ¿ya? De hecho, un historiador romano, Suetonio, nos narra sobre cómo el emperador Claudio, allá por el año 50, a través de un edicto, expulsó a los judíos de Roma porque estaban alborotando a la ciudad, instigados por Cresto. ¿Ya? Esto dice este historiador romano. Obviamente, Cresto, del griego Christos, no es otro sino la latinización de Cristo. ¿Ya? Entonces, por ahí por el año 50, los judíos fueron expulsados de Roma porque discutían y peleaban sobre los judíos que querían mantener la ley y los judíos convertidos al cristianismo, ¿ya? Encontramos también parte de esta expulsión de los cristianos de Roma en Hechos 18, cuando nos habla Lucas sobre Priscila y Aquilas. Priscila y Aquilas, un matrimonio que llegaron a Corinto, ¿ya? Arrancando del edicto de Claudio. Hechos 18:2 lo dice literal, ¿ya? Ellos eran judíos convertidos al cristianismo que habían sido expulsados de Roma por el edicto de Claudio, ¿ya? Entonces, esta expulsión de Roma de los judíos significó un hito muy importante en la constitución de la Iglesia romana. ¿Por qué? De la Iglesia en Roma. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la mayoría de la Iglesia eran de judíos convertidos al cristianismo, ¿ya? Judíos convertidos al cristianismo. Y en su minoría eran gentiles, es decir, romanos, convertidos al cristianismo. Pero por el edicto de Claudio que expulsó a los judíos de Roma, solamente quedaron los gentiles cristianos. Entonces la composición de la iglesia pasó a ser mayoritariamente gentil, ¿ya? Gentil. Por ende,
Cuando finalmente los cristianos pudieron volver a Roma, Pablo nos habla de esto en Romanos 16, cuando pudieron volver a Roma finalmente, se encontraron con una iglesia que era mayoritariamente gentil. Entonces nos encontramos con esta mixtura de los judíos que volvieron, que se atrevieron a volver a Roma, y los gentiles. Ellos componían la iglesia que ahora mayoritariamente era ya gentil. Entonces, tomándonos de este punto, pasemos de este punto de la iglesia en Roma, pasemos al segundo punto de este estudio. Los destinatarios de esta carta. Ya los destinatarios de esta carta. Cuando analizamos la epístola a los romanos, Pablo tiene unas señales mixtas sobre las señales sobre los destinatarios de esta carta. En primer lugar, Pablo habla a una audiencia mayoritariamente, si es que no exclusivamente judía. ¿Por qué creemos esto? Primero, porque saluda directamente a los cristianos judíos, en Romanos 16. Directamente saluda a los cristianos judíos. En segundo lugar, se dirige al judío, en capítulo 2, versículo 17. Y asume constantemente durante la carta que sus lectores están muy relacionados con la ley mosaica. ¿Ya? Con la ley mosaica. En tercer lugar, él llama también a Abraham nuestro progenitor. ¿Ya? Nuestro progenitor, que era obviamente parte de la sangre, la descendencia judía. Y por último, porque él dedica durante esta epístola atención a muchos temas judíos. Por ejemplo, el pecado y el fracaso de la nación judía, el lugar de la ley en la historia de la salvación, el pasado y el futuro de la nación de Israel en los capítulos 9 al 11, etc. ¿Ya? Entonces, nos da indicios Pablo de que su audiencia, su destinatario final era principalmente judío, pero también, como yo le hablaba de una mixtura, pero también hay indicios muy fuertes de un destinatario principalmente gentil, ¿ya? Gentil. Primero, la introducción de la carta, el capítulo 1, nos relata exhaustivamente cómo Pablo relaciona a los romanos, la iglesia en Roma, con los gentiles, en los que él se sentía llamado especial a ministrar. Entonces él sentía un llamado especial a ministrar entre los gentiles. Y en el capítulo 1 relaciona este llamado directamente con la iglesia en Roma. ¿Ya? Entonces, por inferencia, llegamos a la conclusión de que esta iglesia era principalmente gentil. ¿Ya? Y en segundo lugar, a favor de esta destinatario principalmente gentil, Pablo les habla en forma directa a los gentiles, en Romanos 11, y hace un alegato constante sobre la unidad y la tolerancia, que en el capítulo 15 parece referirse directamente a los gentiles. Entonces, nos encontramos con que Romanos manifiesta en sí un doble carácter, que significa que representa de manera especial un debate entre el evangelio paulino, o sea, el evangelio que predica Pablo, el evangelio de Cristo, con el judaísmo, ¿ya? Con el judaísmo. Entonces, relacionamos esta dualidad de una iglesia preponderantemente gentil, ¿ya? Preponderantemente gentil, pero también con presencia muy fuerte de judíos. Analizados los destinatarios, entonces veamos como tercer punto el propósito de esta epístola. El propósito de esta epístola. Primero, debemos entender de que esta carta propone un tratado teológico, ya una teología, un estudio del Señor muy exhaustivo, pero también responde a una situación específica de la iglesia en Roma. Como veíamos recién, pese a que es un tratado teológico, también lo escribió Pablo con una realidad específica que ya analizamos, y a la iglesia en Roma con una realidad específica que también ya analizamos. Entonces nos encontramos con cuál fue el propósito específico de por qué él escribió esta carta. Y nos encontramos con que Pablo, a diferencia de otras epístolas, no describe de manera precisa y clara el propósito. Cuando escribe a los Efesios, a los Gálatas, a Corinto, escribe por qué. A los Gálatas porque habían abandonado, habían trastornado el Evangelio, a los Corintios por los pecados que eran manifiestos, en las cartas pastorales a Timoteo y Tito, a desarrollar el obispado dentro de la iglesia. Él lo relata de forma explícita, cuál era el propósito de la carta. Aquí en Romanos no nos encontramos con eso. Entonces es necesario comprender el propósito de la carta nuevamente desde dos perspectivas. Primero, si nos centramos en las circunstancias de Pablo, y segundo, si nos centramos en los problemas que ocurrían en la iglesia en Roma. ¿Ya? Entonces, primero, analicemos el propósito de esta epístola, pero desde el análisis de las circunstancias específicas de Pablo. Cuando vemos el propósito de esta carta desde la perspectiva de Pablo, podrían ser tres, ¿ya? Tres que los estudiosos de esta carta han más o menos consensuado. En primer lugar, Pablo buscaba presentarse en la iglesia en Roma para asegurar que tendría el apoyo de ellos en su viaje a España.
recordemos que Roma era el centro del Imperio Romano y él tenía que pasar por ahí, los iba a visitar antes de ir a España. Entonces él necesitaba sí o sí su apoyo en primer lugar en oración, su apoyo monetario, su apoyo logístico para poder tener algunos lugares de refugio, para poder tener rutas, etcétera. Entonces les escribe en primer lugar buscando tener el apoyo de ellos para su misión a España. En segundo lugar, debemos analizar la perspectiva de Pablo de que él recién había estado en Corinto. Él estaba en Corinto y había enfrentado una situación difícil, tanto pastoralmente como teológica. Se había encontrado con una mixtura de pecado que había llevado a alejar un poco a la iglesia del evangelio original y lo había llevado al liberalismo. Ya habían abrazado muchas prácticas paganas dentro de la iglesia y Pablo había pasado con todo esto como pastor y fue una situación muy doctrinalmente hablando estresante. ¿Ya? Entonces Pablo utilizó esta carta para poder relatar sus conclusiones, poder relatar cómo el evangelio responde a todas estas afrentas que él había vivido en Corinto. O sea, qué mejor momento que en esta carta a los romanos, para poder reflexionar sobre sus convicciones teológicas y reafirmarlas por escrito. ¿Ya? Este es un segundo propósito entonces que podríamos analizar. Y un tercer propósito es, recordemos, Pablo estaba en Corinto pero se dirigía a Jerusalén. Se dirigía a Jerusalén con las ofrendas que él había obtenido en las iglesias gentiles para la iglesia en Jerusalén. ¿Y por qué lo hacía esto? Para poder aliviar, entre comillas, las tensiones entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles, ¿ya? A través de esta donación, diciendo, somos iglesias hermanas, ¿ya? Compartimos un mismo amor, un mismo bautismo, un mismo Señor, etcétera, ¿ya? Entonces, lo que como tercer propósito que se cree de esta carta, lo encontramos en que Pablo, a través de la carta a los romanos, está ensayando, entre comillas, el discurso que él va a tener cuando llegue a Jerusalén. ¿Ya? El discurso que él va a tener en Jerusalén. Analizando estos tres propósitos o ideas de propósitos, nos encontramos que que tiene más asidero, tanto teológico como histórico, es el primer propósito del que le hablamos, sobre que él buscaba el apoyo de la iglesia en Roma para viajar a España, porque es el único propósito ya que señala por qué esta carta iba dirigida específicamente a la iglesia en Roma. Porque si analizamos los dos propósitos secundarios, tanto escribir las conclusiones que él tuvo en Corinto como ensayar el discurso que tendría en Jerusalén, podrían ser una carta a Colosa, en Tesalónica, en Galacia, etc. Pero el primer propósito es sumamente importante, lo estratégico que era la iglesia en Roma y cómo necesitaba él su apoyo para viajar a España. ¿Ya? Analizado entonces el propósito desde la perspectiva de Pablo, veamos entonces ahora el propósito por centrado en los problemas que estaba pasando en la iglesia en Roma. ¿Ya? Cuando nos encontramos con la descripción que hace Pablo de la iglesia en Roma, nos encontramos con una disyuntiva entre los fuertes, entre comillas, y los débiles. ¿Ya? Entonces nos encontramos con que el propósito de esta carta es básicamente a través de una masa aglutinadora que es la unión. ¿Ya? Tiene un propósito unificador esta carta, un propósito unificador. Esta división que nos encontramos era básicamente entre los cristianos gentiles, los fuertes, que llama Pablo, y los cristianos judíos, los débiles. ¿Por qué hace esta diferencia, esta distinción? Porque habían aún muchos que se sentían esclavos de la ley. Por eso se les llama cristianos débiles, ¿ya? Porque eran judíos, sentían que aún tenían el peso de la ley, aún no podían tener esa libertad plena en Cristo nuestro Señor, ¿ya? Entonces por eso se los considera débiles, porque aún sienten ese como yugo, ese cepo, ese peso que llevan en los pies a la ley. No así los cristianos gentiles, ¿ya? Por eso él analiza cómo deben ser un solo cuerpo, los débiles con los fuertes, cómo los fuertes era necesario que los ayudaran en amor a estos débiles, ¿ya? Entonces, aun cuando es necesario entender que la unión era un gran propósito de esta carta, también debemos analizar que probablemente no fue el propósito principal. ¿Por qué? Porque si era el propósito principal, si Pablo tenía tan presente el tema de la unión entre débiles y fuertes en la iglesia, ¿por qué él se abocó recién en el final de la carta con este propósito principal? Porque eso menciona este propósito principal recién en el capítulo 14-15. Es decir, esperó hasta el final para el propósito final. Esperó al final para poder desarrollar el propósito principal. Entonces llegamos a la conclusión natural de que si bien es cierto la unión entre débiles y fuertes era un propósito muy importante en esta carta, no era el principal, sino que era otro propósito secundario, ¿ya? Un propósito principal que debemos analizar como el que sobrepasa al resto es el deseo de presentarse en la iglesia en Roma, como les decía delante, para obtener su apoyo al viaje a España, a través de la exposición del evangelio que él predicaba.
ya exponiendo el evangelio que él predicaba, el evangelio de Cristo. ¿Por qué era tan importante esto para presentarse en Roma? Porque a los romanos les habían llegado falsos rumores acerca de lo que Pablo predicaba. Si ustedes buscan en sus Biblias en Romanos 3:8, Pablo señala de que habían blasfemado en su nombre, es decir, habían chamullado, habían llegado falsos rumores, falso testimonio de que Pablo predicaba el hacer las cosas malas para obtener lo bueno. Dicho de otra manera, que él transgredía la ley porque no le importaba la ley. Y Pablo finaliza este versículo diciendo, los tales tienen su condenación asegurada, es decir, están mintiendo, están blasfemando el evangelio de nuestro Señor, entonces ellos sean anatemas, básicamente. Por eso era tan importante que él desarrollara el evangelio, él desarrollara lo que él predicaba. Él, del capítulo 1 hasta el capítulo 16, él dice, este es el evangelio de Cristo, este es el evangelio que yo les presento. No es otro evangelio, ¿ya? No es otro evangelio, no soy anti-ley, pero tampoco soy esclavo de la ley. Pablo entonces es necesario reafirmar contradecir, la reputación que tenía de ser contrario a la ley y antijudío. ¿Cómo hace esto? En primer lugar, demostrando que no era así. En el capítulo 1, capítulo 7, nos encontramos como él entiende que la ley tenía un propósito y la ley tenía una importancia frente a la voluntad del Señor, pero también en simultáneo él cuestiona a los judíos y la ley mosaica. ¿Ya? Cuestiona la prevalecencia de esta, cuestiona que realmente sea hábil para salvación. ¿Ya? Entonces finalmente el propósito de esta carta es presentar el Evangelio, presentar la unión. Entonces nos encontramos con dos preguntas principales que Pablo desarrolla en esta epístola. En primer lugar, ¿cuál es la naturaleza de la continuidad del antiguo pacto de Dios con las provisiones de su nuevo pacto? ¿Ya? Uniendo la ley mosaica con el sacrificio santo de nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, ¿cuál es la relación entre la ley y el Evangelio? ¿Cuál es la relación entre el creyente judío y el creyente gentil? ¿Cuál es la relación entre Israel y la iglesia? ¿Ya? Entonces estas son las dos preguntas que finalmente son el propósito de Pablo para poder escribir a la iglesia en Roma. Y tomándonos de esto, pasamos a nuestro cuarto punto. ¿Cuál es el tema de esta epístola? ¿Cuál es el tema de esta epístola? Como ya hemos dicho, el tema central de esta carta podríamos señalarlo como la continuidad en la historia de la salvación. ¿Ya? Cómo bajo la ley eran salvados mediante la sombra de lo que haya de venir, la fe en un Cristo que haya de venir, representado en un corderito, en esa fe en Cristo, y cómo ahora, mediante un Cristo resucitado, nuestra fe era en el Cristo que ya había venido. ¿Ya? Entonces, Él une en esta epístola la idea de un Cristo que haya de venir, la fe en un Cristo que haya de venir, en una fe de un Cristo que ya vino. ¿Ya? Entonces, Él une en esta epístola de manera magnífica estas dos ideas. Pero en segundo lugar, y en contraparte, podemos encontrarnos con una visión durante la Reforma que dio énfasis, a diferencia de los que dan lugar al tema principal en la continuidad de la salvación, en capítulos 9 y 11, los reformadores se centraron básicamente en los capítulos del 1 al 5 de esta epístola, donde encontraron que el tema principal era la justificación por la fe. ¿Ya? La justificación por la fe, donde podemos señalar a Dios, que actúa para recobrar a su pueblo rebelde, ¿ya? Cómo los justifica a través de un regalo inmerecido que es la fe, ¿ya? Ahí es donde nos encontramos la conversión de Martín Lutero, entre muchos otros, donde la mayoría de los reformadores se centraron en el capítulo del 1 al 5. Entonces nos encontramos, por un lugar, la continuidad de la salvación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y por otro lugar, la justificación por la fe. Entonces, llegamos a la conclusión de que si hemos de identificar un tema unificador para toda esta carta es el Evangelio. El Evangelio. Las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, donde el pecado, donde la ley nos demuestra el pecado que tenemos, y la buena noticia viene de que no tenemos condenación en Cristo Jesús. Entonces, este es el tema unificador. Esto es lo que une la justificación por la fe en los primeros capítulos con la continuidad de la salvación a través de la ley y el Antiguo Testamento, donde es el Evangelio de Cristo. La sombra venidera en el Antiguo Testamento con el Cristo resucitado en el Nuevo Testamento. Este tema del Evangelio lo encontramos en la introducción, en Romanos 1 y capítulo 2, como inclusive en la conclusión, Romanos capítulo 15 y Romanos capítulo 16. Y lo encontramos mayoritariamente y de una manera simple y clara expuesto en lo que muchos consideran el núcleo y corazón de esta epístola, que es Romanos 1:16. Ustedes lo deben conocer de memoria, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. ¿Ya? Entonces en este mero versículo Pablo ya sintetiza el tema de toda esta epístola.
el Evangelio. Hermanos, los invito a poder meditar en la epístola de los Romanos, los invito a orarle al Señor para que Él abra nuestros entendimientos, para poder comprender las palabras de Pablo, comprender las circunstancias de Pablo, comprender la iglesia en Roma, pero sobre todo poder comprender su voluntad, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y sobre todo los invito a orar para que podamos ser hacedores de su palabra, comprender las grandes doctrinas de nuestro Señor, poder comprender lo poco que podemos de Dios y poder llevarlo a nuestras vidas. Los invito a que me acompañen entonces en las semanas siguientes, de manera presencial, si Dios así lo quiere, o de manera virtual, en el estudio de la epístola a los Romanos. Y recuerden, como consejo, si tienen tiempo esta semana, vean la película de Pablo. Si no saben dónde encontrarla, me pueden escribir por WhatsApp. Yo sin ningún problema les puedo hacer llegar cómo la pueden ver. Que el Señor les bendiga.